nos acompaña aquí en el foro uno de los contendientes, si no es que el más fuerte, Jorge Romero, quien justo busca dirigir a Acción Nacional. ¿Cómo estás, Jorge? Ya lo habíamos hablado hace unas semanas. ¿Cómo estás? Muy bien, Adela. ¿Cómo estás? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muy bien. ¿Cómo va el proceso? A ver, cuéntanos. Mira, va muy bien. A ver, yo lo primero que digo esta es una contienda real. Te lo digo porque hay muchas personas que quieren vender que no es tanto una contienda, que todo está resuelto. Eso, primero, no es verdad. Hay otra gran compañera, otra gran panista. Yo en donde me paro, lo digo. Es una gran panista, Adriana Dávila, la que también está aspirando a la dirigencia. Y ambos estamos haciendo nuestra lucha de presentarnos, de conocer, de darnos nuestra vuelta por el país. Y yo te podría decir que a estas alturas, Adela, estoy contento de que si bien es una contienda, se está quedando fraternal. No nos estamos aventando los platos. No. Bueno, es lo que menos necesita Imagínate, Acción Nacional. Pues para cómo están las ¿no? cosas ahorita en tu magnífica descripción, magnífica, te lo digo, ¿eh? Muchas de gracias. lo que está pasando en el PAN y en el país. Imagínate que ahorita todo lo que nos peguemos adentro es lo que luego van a usar afuera. Entonces yo le reconozco muchísimo a Adriana y pues también a mí que estamos teniendo una contienda fraternal entre hermanas y hermanos, y yo estoy convencido, si yo llego a ser el presidente, a la primer panista a la que voy a invitar es a ella, en serio. Y ella va a seguir siendo, si yo llego a ganar, una voz crítica, y qué bueno, porque es lo que ocupamos. Y si ella gana y me invitara, yo estaría encantado. Ahorita el PAN, como decías, el horno no está para bollos. Sí, nos tenemos que aplicar. Es inmenso el reto. Bien lo decías ahorita tú. Ahora, ¿cómo fue o cómo va a ser finalmente el proceso? ¿No fue abierto? ¿Cómo va a ser el proceso? Bueno, es el más abierto de entre todos los partidos políticos. O sea, sí, también eso a lo mejor se nos critica, pues sí, pero en Morena fue un voto, uno, ya sabemos todos de quién, y ya, pues se decidió, nada más se formalizó. Y en otros partidos ha quedado en manos de sus consejos nacionales, que son 500 personas a lo más. Como el PRI. En el PAN, por ejemplo, vamos a ser 300,000 personas, que si bien, aquí lo dijo y además es otro gran panista y es mi amigo Don Damián Cepeda. Sí, Don. No, sí, Ese sería el segundo panista si yo llego que exactamente, no, te lo digo en serio. Y además yo hablo mucho con él. Él es alguien muy brillante y con mucho talento. Y el gran reto en el PAN es que quien gane invite a los demás. O sea, en lugar de estar con complejos, reconozcamos que hay muchas mujeres y muchos hombres que transmiten muy bien, que explican muy bien, y esos son los que tenemos que tener en todos los espacios. No estar ahí en nuestras pugnitas tontas o infantiles. Pero regresando a la pregunta, era una propuesta de él que yo hago completamente mía. Que se abriera la ciudadanía. Exactamente. Yo la hago completamente mía. No solamente para las dirigencias, Adela, para nuestras candidaturas hay que abrirnos a la gente. O sea, si tú, que me estás viendo o escuchando, todavía tienes una esperanza por el PAN, que además te lo agradecemos, no tienes idea cómo. Tú eres el que debes de escoger nuestras candidaturas, tú que me estás escuchando. Entonces, yo hago mía esa propuesta. En pero este no en el momento caso no de se la podía, dirigencia. por nuestro, sí, también claro, lo que no se podía, y yo lo explicaba en los medios, es que en este momento no era posible porque no viene en nuestros estatutos. Pero si yo llegara a ganar, lo primero que haríamos sería reformar los estatutos para que para dirigencias y candidaturas, tú que me estás escuchando, que crees en el PAN, tú eres el que debes de decidir eso en democracia. Por lo pronto somos el único partido que nos abrimos a 300,000 personas, no a 500 o 600, pero vamos hacia allá, a que toda la gente que crea en nosotros pueda ser quien decida nuestras candidaturas y así de simple. Ahora, ¿está habiendo piso parejo? Porque tú eres muy cercano a la todavía dirigencia, Marco Cortés, Sí. ¿no? Pues de alguna manera han crecido profesionalmente juntos, pero ¿está habiendo piso parejo? Yo digo para que la sí, contienda? yo digo que sí. Mira, esta es otra, a ver, lo digo así, con nuestra confianza, mi querida Adela. También se quiere instalar un poco, o un mucho, la idea asociativa de que prácticamente Marco y yo somos lo mismo, ¿no? Lo leo, lo veo. Yo me modero mucho en responder, insisto, en cuidar mucho este proceso. Yo nunca voy a negar mi amistad con Marco, nunca, ni en público ni en privado. Pero yo soy otro individuo.
con mis propios errores, quizá con un par de virtudes, pero otro individuo se cree o se quiere hacer creer que fui partícipe de muchas más decisiones de las que realmente fui partícipe. Y yo soy el primero en reconocer que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, en serio. ¿Qué harías diferente? Tú quieres llegar a dirigir el PAN para hacer ¿qué? Primero, lo que acabo de mencionar, que no me voy a cansar de decir, que nos tenemos que abrir. Mientras más nos cerremos, más nos vamos a hacer chiquitos. Mientras más nos abramos, más podemos crecer. Y nos abramos a todas las voces. Y uno sabe que cuando abre las puertas pueden entrar voces críticas. Ah, pues ni modo, te aguantas. Son las que más ocupamos ahorita. Pues sí. Esto está bien y esto está mal. Y lo tienes que aceptar con madurez. Solo así se avanza. Segundo, yo creo, además con toda mi convicción, Adela, yo creo que fue un error que el PAN cayera siempre en el garlito de la 4T, porque siempre caímos. Tú ahorita decías, necesitamos más sagacidad. Pues sí, más arrojo. Aquí en la saga, Sí. necesitamos más sagacidad, necesitamos más astucia, Adela, más inteligencia. Te pongo un ejemplo. Si este gobierno, que ojalá y ahorita hablemos del nuevo, del que está empezando, Sí. Si este gobierno insiste con reformas que a nuestro juicio, sin darnos la voz de la verdad, pero a nuestro juicio son retrógradas para este país, el PAN va a meter el cuerpo. Mira, no lo dudes, Adela. Sin groserías, no nos hacen falta, pero vamos a meter el cuerpo. Que les quede absolutamente claro a todos, ojalá que nos escuchen. Yo si gano me comprometo a eso y sé que si Adriana ganara sería igual. Okay. Sí, nada más que el PAN ya tiene que escoger sus batallas. El PAN, creo yo, a lo mejor no cayó tan bien que solo existiera para hacerle la contra a alguien más. Todo era no. Pues sí. Es que entonces ahí la gente se confunde y dice, mira, está bien que en esto estés en contra, pero ¿qué propones tú? Ya no sé qué propones tú, PAN. ¿Tú qué defiendes, PAN? No solamente en contra de qué estás, pero no solamente eso. Hablando de astucia, mi querida Adela, pues si van a querer destruir el INE, vamos a estar en las calles. No solo en la tribuna, en las calles. Pues sí, pero si quieren volver a rifar un avión, Adela, debe de ser un tema irrelevante para nosotros, porque además lo hacían. Digo, es que hay temas muy importantes, ¿no? Claro. En el país hoy. Pero fíjate, mi querida Adela, hablaban de un penacho de Moctezuma o de rifar un avión para que no habláramos de cuántos homicidios. Y ustedes le entraban a todos, ¿no? Y nosotros hablando de un penacho de Moctezuma, pues lo hacen a propósito ellos. ¿Quieres destruir un INAI? No nos vas a sacar de todos los espacios. A mí, a Damiana, a Adriana, a Ricardo, a Enrique, a muchos que te puedo decir. ¿Quieres hablar? ¿Estornudó la presidenta? Salud. Salud. No, el PAN no tiene nada más que decir. El PAN tiene que construir una agenda propia que le llame la atención a la gente. Si nos quedamos en el puro no, en el puro contra, pues hay mucha gente que nunca nos va a voltear a ver. Que dicen, ya, PAN, tú no me propones nada. Aunque no les guste la 4T. El gran reto del PAN, fíjate, esta es una realidad, mi querida Adela. Lo primero que sabe hacer muy bien la 4T es desmoralizar a quien no piensa como ellos. Te hacen hacer creer que te dieron una tunda, que ya no tienes nada que hacer si piensas distinto. Knockout. Cuando eso, para empezar, no es verdad. A ver, para el Congreso, Adela, hubo un 54% de las personas que votó por ellos. Pues ni quien se los discuta. Pues es mayoría, pues es matemática. Sí, nada más que eso significa, Adela, que hubo un 46% que no votó por ellos. Yo no digo que votó por el PAN. Hay un 46% que no votó por ellos. Por la oposición. Perdón, pues en una tabla de PowerPoint, perdón el comercial, 54-46 es esto. Esto es en una tabla de PowerPoint. Es casi la mitad del país. O sea, no es verdad que 9 de cada 10 les aplauden. No es verdad que 9 de cada 10 dicen, ya no hay balazos, estamos mejor que nunca en nuestra economía, si vamos a un hospital público, se siente entrar a Dinamarca. Hay gente que considera que eso es una burla. Okay. Decir este tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos que, como nuestro principal reto, llamarle la atención al 46%. O sea, los grandes temas le van a entrar. Exactamente. Que el 46%, para empezar, mi querida Adela, nos voltea a ver. Para empezar. Que digan, a ver, PAN, ¿tú qué propones? Nos tenemos que concentrar en proponer.
y meter el cuerpo cuando la 4T quiere hacer barbaridades que lamentablemente pues pareciera no dejan de hacer. Ahora, sigue siendo la segunda fuerza política del país, pero muy disminuida a lo que llegó a ser el PAN, Jorge. ¿Dónde Pues sí. estuvo el punto de quiebre? ¿Qué pasó? ¿Han hecho un análisis, una reflexión? Muchos. Dentro del PAN hay mucho debate al respecto de justo esta pregunta tuya. ¿En qué momento pasamos de una lucha histórica de 60 años donde, pues en los años 40, Adela, no había ni una cafetera, no había ni una silla? Sí. O sea, eran personas que sabían que no iban a ganar. Estaban, qué ironía, tan parecidos a lo que estamos viviendo hoy ante un régimen que se veía imposible, totalitario, se antojaba imposible de vencer. Y su perseverancia de esas mujeres y hombres del PAN de entonces, con su paciencia lograron la presidencia en el 2000. Muchos consideran que fue a lo mejor un desempeño en los gobiernos de cierta parte de la población que dijo pudieron haber hecho más. Más allá de que yo comparte esa teoría o no, mi querida Adela, yo lo que sé es que hoy nosotros tenemos exactamente el mismo reto que las generaciones que te acabo de mencionar. Vamos a tener que tener paciencia, inteligencia, no cometer errores. O sea, un error, Adela, vale 2 años de hacer promoción por algo. Un error te tira 2 años. O sea, llevárnosla, insisto, con astucia ajedreica, porque yo estoy absolutamente convencido, Adela, porque ya lo hicimos, que el PAN es el que está llamado a volver a lograr que un régimen no se meta con la democracia de este país. Es que ellos eran, cuando eran oposición, los que más se quejaban, fíjate, de que había un hiperpresidencialismo que todo lo decidía. Ellos eran los que decían, para no ponerte 1000 ejemplos, nada más te pongo este. No puedes usar los programas sociales para condicionar el voto. Eran ellos los que lo decían. Y ahora ellos son los primeros en usar todo el aparato del Estado, todo, Adela, valiéndoles lo que dice la Constitución y la ley para ir a ganar votos. Y aún así fueron el 54%, con todo el aparato del Estado. Entonces, nosotros, lejos de decir que el PAN se va a morir o que estamos al borde del abismo, habemos muchos que tenemos mucho entusiasmo por volver a dar esta lucha y estoy segura que la vamos a dar. ¿Les afectó lo de García Luna? ¿Qué tanto les cortó en contra lo de García Luna? Pues mira, ya en unos días se resuelve el caso de García Sí. Luna, ¿no? El 16 Sí. de octubre. Claro que nos afectó. Pues quisieron hacer esta asociación, casi como si García Luna fuera lo que no es, que es miembro del Partido Acción Nacional. Mira, yo soy alguien que, para empezar, acabas de dar un magnífico dato. Fíjate, y si ves en mi historial, yo no ando prejuzgando a nadie, ni a los de enfrente, porque para eso se supone que tenemos Estado de Derecho y se supone que para eso existen los jueces. Lo que no se puede es generar una asociación automática entre García Luna y el PAN. Perdón, pues el PAN es un partido que lleva muchísimos años luchando, no podemos cargar. Déjame ponerte otro ejemplo. Todos sabemos qué acaba de pasar con el senador Yunes. Y es terrible. Y sabemos el Pero costo no me de lo digas que fue. que no fue un error de la dirigencia del PAN. Mira, yo lo que creo es que, porque vi los esfuerzos que se hicieron para decir, por favor, dimensiona lo que está. Sí, bueno, pero el error fue ponerlo y luego como sustituto al padre. Mira, ¿no? pon tú que te la compro. Lo que te puedo, Bueno, pues lo es que te que- puedo decir, mi querida Adela, es, estamos hablando de gente adulta. O sea, nunca nadie, ni en el peor de sus días, hubiera puesto una candidatura pensando que el día de mañana iba a ser algo así. Por eso ya no podemos seguir Pero hay en el PAN. perfiles, hay trayectorias, Sí, claro. ¿no? Mira, regreso al primer punto. Por eso en el PAN ya no podemos seguir designando. Por eso en el PAN ya tiene que ser primero el panismo y después la gente quienes digan, ya, dirigencias. O sea, la dirigencia tiene que conducir al PAN. Pero el PAN, si algo tenía, era democracia interna. A eso es lo que urge que regresemos. Habrá casos excepcionales en donde una dirigencia tenga que designar, pero no puede ser la regla. O sea, lo que se diseñó como excepción se ha convertido en la regla en Acción Nacional
Y yo estoy igual de convencido que Adriana y Damián y muchos más, que es algo que tiene que acabar ya. Y regresar a estas decisiones para equivocarnos lo menos posible. Ahora, a ver, me decías, vamos a meter el cuerpo por aquellas cosas que sean trascendentales e importantes, ¿no? Por ejemplo, lo del INE, INAI, etcétera. Que ahí vienen, ¿eh? Que ahí vienen. ¿Qué van a hacer con la reforma al Poder Judicial? Que parece que vamos a entrar en una crisis ahí constitucional, pues como no habíamos visto antes, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer el PAN? Mira, para empezar el PAN... Porque está votado, está en la Constitución, sin embargo, pues ahí hay algunas lagunas que se están viendo y midiendo y a ver si... No, pues lo que está pasando ahorita. En la Corte, ¿no? Pues la Corte acaba de resolver que va a dar trámite a la controversia. Ni siquiera está resolviendo la controversia. No está de fondo, solamente dijeron, lo vamos a estudiar. Dijeron, lo vamos a leer. Lo vamos a leer. ¿Y con qué salieron enfrente? Con que les van a aventar juicio político. O sea, por supuesto que esta va a ser una de las luchas que nosotros vamos a dar a muerte. Y mira, con estas ideas. Primero, siempre hubiera estado a favor el PAN si esta reforma judicial hubiera sido, porque se ocupa una reforma judicial, para de veras haber mejorado el sistema de justicia en México, no para los magistrados o para las o los ministros, sino para la gente, que hay que ir a preguntarle a la gente que es un infierno entrar a un proceso judicial. Por más que lo diga nuestra Constitución, la justicia en México no es ni pronta, ni expedita, ni gratuita. Ni sabemos si esto lo va a resolver, ¿eh? No, por supuesto si esta que reforma. No, porque esta reforma no atendió, no tuvo como esencia ver cómo ayudarle a la gente que ocupa del Poder Judicial. Esta fue una reforma que giró en torno a ver cómo se accede al cargo de jueza o juez, de magistrado o magistrado, de ministra o ministro. Giró en torno a eso. Tenía 2, 3 partes buenas que compramos, para que vean que no estamos todo en contra. Una, que nosotros estamos de acuerdo, que haya austeridad, que ya no haya sueldotes. De acuerdo, absolutamente, por supuesto que de acuerdo en el PAN. El punto es que, por más que ellos quieran decir lo contrario, le están vendiendo a la gente que es una reforma democrática. Dicen, ¿cómo pueden los de enfrente estar en contra si lo que estamos haciendo es abrirle a la gente la posibilidad de definir quién habrá de juzgar? Eso es lo que a ti te quieren vender. La realidad es que solamente vas a poder tú escoger dentro de las 3 opciones que te den ellos. Vas a poder, como yo le estaba diciendo, nosotros te vamos a poner para ministro a 3 hermanos Batres. Ya tú decides cuál de los 3 hermanos. O sea, eso es una supuesta democracia simulada. ¿Y cuál es el problema, Adela? Mira, permíteme regresar a esta reforma y cómo sacaron esta reforma. A ver. Sacaron la reforma judicial casi poniéndole una pistola en la cabeza a 4 senadores, Adela. Digan lo que digan. Sacando órdenes de aprehensión, con un senador diciendo que no sabía dónde estaba su papá, volteándoles el brazo con todo para decirles, o me sacas tu voto, o a ver cómo te va a ti, ellos, los de la autoridad moral. Entonces, si eso lo están haciendo, Adela, para sacar una reforma, ahora imagínate un poder judicial en donde todos, o prácticamente todos, se las deban a ellos. Y hay, por si las de hule alguno se desubica de los jueces electos, te genero un tribunal disciplinario para que en donde no me guste lo que acabas de resolver, casi con el chipote chillón te largas y no puedes volver a hacer. O sea, ¿qué nos va a esperar como país? ¿Qué nos va a esperar como país? Nosotros siempre por lo que hemos peleado es porque hay imparcialidad y cuando uno gana, gana y cuando uno pierde, pierde. Lo que no puede ser es que todo esté predeterminado políticamente por un proceso en donde va a haber puro juzgador afín a ellos y donde te atrevas a levantar la voz. Y aún así vamos a levantar la voz. Adela, tú me decías, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué les queda? ¿Qué margen tienen en lo que se refiere a la reforma electoral, por ejemplo, la reforma judicial, al Poder Judicial? Sí. Bueno, para empezar, nosotros fuimos quienes metimos la controversia, no es la única. Vienen más controversias de gobiernos panistas, otros no se han animado, el PAN sí. Nosotros vamos a ser siempre voces que defendamos al actual Poder Judicial, al Poder Judicial valiente. Mira,
A diferencia de ellos, nosotros no vendemos maniqueamente que nosotros somos los buenos y los de enfrente los malos. Lo único que sabemos es que si esto habrá de ser un hecho, porque les guste o no, la Suprema Corte puede tirar esta reforma. Yo creo que las y los ministros están pasando los días más terribles de su vida. Porque si 8 tiran esta reforma, podrían tirarla mediante la figura de una controversia constitucional. Y todos sabríamos que los de enfrente se volverían locos, Adela. Ya amenazaron con Podrían mandarla de nuevo y tienen la mayoría absoluta para pasarla. Pues sí, una mayoría que artificialmente se dieron, pero que Pero al final que ahí tienen. está. Así Al es. final ahí la tienen, con los yunes y con lo que quieras. Yo te diría que si es que es un hecho que esta reforma va a hacer, la reforma misma impide que los partidos políticos nos metamos a la elección de quienes aspiren, pero por supuesto que seríamos... Mira, ahí sí estamos dispuestos a lo que sea, Adela, te lo digo en serio. No vamos a permitir que los jueces sean el sobrino, el hijo, el ahijado de senadores, gobernadores, alcaldes de enfrente, ni del PAN, ni de ningún otro partido. Estamos a un año. Muchos creen que ni siquiera van a poder logísticamente. 4,000 personas, 25 boletas, 4 horas en promedio para poder ver cómo votar. lo van a implementar. Van a ir a votar 3 personas, Adela. 3. Y van a hacer sus redes partidistas. Así es como ellos se van a asegurar. Lo que quieren dejarle libre la ciudadanía, van a acabar siendo camiones y camiones y camiones y tortas y frutsis y playeras los que van a acabar votando a los jueces. Van a acabar ganando jueces 99-1. Si es que nosotros lo permitimos. Ahí estamos dispuestos a meter el cuerpo, Adela, por impedir que el Poder Judicial acabe siendo politizado. Ya, jueces partidistas, imagínate. Ahora, ¿cómo cambia el juego político y el juego de partidos la salida de López Obrador? Qué gran pregunta, mi querida Adela, porque yo, y muchos creo yo, tenemos la esperanza, para bien o para mal, de que en verdad empiece una nueva presidencia. O sea, para bien, a ver, de verdad Bueno, lo digo. ya empezó, pero ¿y en el partido? ¿En el partido Morena? Sí, claro. Mira, a ver, nosotros realmente desde Acción Nacional tenemos la esperanza real de que la primer mujer presidenta, que además es de verdad, más allá de los partidos, es un súper logro histórico, Adela, sí lo es, lo estoy diciendo en serio, es un súper logro histórico que llegue una mujer a la presidencia de nuestro país. Las cosas pueden cambiar, pueden ser distintas. Sería lo que le sigue a una tragedia si fuera una persona que siguiera bajo el comando o la instrucción de alguien más. Si me preguntas a mí, yo creo que cuando alguien quiere sacar al Plutarco Elías Calles que lleva dentro, lo único que va a provocar es sacarle el Lázaro Cárdenas que lleva dentro también el otro. Yo creo que la presidenta, en verdad lo espero, se va sentada en la silla, va a ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo. Ahora la gran pregunta, te contesto diciéndote, aspiramos a que Andrés Manuel López Obrador se quede atrás, en los 6 años que le tocaron a él. Ahora, este es el gran punto de Acción Nacional y me atrevo a decir, creo que de toda la oposición, es cuál va a ser la actitud de la nueva presidenta. Es que es así de fácil. Si yo llego a la dirigencia voy a hiperformalizar esta pregunta. ¿Cuál va a ser la actitud del nuevo gobierno? Con casi la mitad del país que no pensamos igual. ¿A qué te refieres? ¿De diálogo, de Exactamente. apertura? O sea, que no se dio en la administración pasada. Ni una vez. En la administración saliente, Adela, era política de Estado dividir, confrontar. Pero mira, al principio creíamos que era por una inercia electoral. No, fue una política de Estado. Andrés Manuel López Obrador dijo, a mí me conviene más la polarización para mantener una mayoría, que es lo único que quiero, que una política de Estado de integración. Nunca le convino. Él siempre necesitó apodar, señalar, tachar, generar el resentimiento social. Mira, ódialos. Para que me ames a mí, lo haga bien o lo haga mal. Le dio muy buenos resultados. Ese es el grave riesgo que corremos. Pero le dio muy buenos resultados. ¿Por qué cambiarlo? Fíjate, le dio muy buenos resultados a su movimiento y a él, pero le fue muy mal al país. Yo siempre pongo esta analogía. Imagínate que eres padre o madre de familia y tienes 4 hijos.
No puedes ser papá, toda proporción guardada, para 2 hijos. Pues eres papá para todos, con cada hijo y sus complejidades y su vida. O sea, el papel, creo yo, de un presidente es unir a la sociedad mexicana ante los polos ideológicos o pragmáticos, decir, oigan, calma, ¿dónde encontramos el punto medio, el punto de unión por el país? Yo ya tengo una banda presidencial, yo no puedo estar cargado de un lado. A nuestro juicio fue una tragedia. Y lo peor de todo es que al ver que les funcionó política y electoralmente, corremos el riesgo de que crean que les va a seguir funcionando. Y entonces 6 años más de polarización. Nosotros lo decimos clarito. Si este nuevo gobierno convoca al diálogo, que es algo que súper respetaríamos desde el PAN y desde la oposición, el PAN siempre va a estar en una mesa de diálogo. Y ni siquiera aspiramos a que en todo se nos haga caso. A ver, pues entendimos que ellos tienen una mayoría. Pues sí. No la que se dieron. Pero ganaron y arrasaron. Pero al final es mayoría. Pero también te lo digo, Adela, si este va a ser un segundo piso de un sexenio en donde ni nos ven, ni nos oyen, ni existimos, ni quieren que existamos, pues vamos a existir, nos vamos a dar nuestro lugar nosotros solitos. Y vamos a levantar la voz. E insisto, si estamos llamados no solo a las tribunas y a los espacios de entrevistas, si estamos llamados a resistencia civil, pacífica, lo vamos a hacer. Así como lo hizo el Maquillo, así como lo hicieron muchos panistas antes de nosotros. Ahora, ¿van a seguir en alianza con el PRI, por ejemplo? Fíjate que yo ahí clasifico, Adela. Yo creo que en lo que hace a la parte parlamentaria, los congresos, Senado, seguir Cámara con el de frente de Diputados, oposición. creo que tiene que haber un bloque, pues imagínate, para cómo están las cosas y que nos separemos. Creo que para lo electoral, programático, para lo electoral, sí siento yo dentro del PAN que ya hay un reclamo, esa es la palabra, por volver a reubicar nuestra identidad y que la gente vea nuestra identidad. Hay que construir cuadros. Así es. Y tenemos que determinar nuestras causas, Adela. No, al PAN lo tenemos que asociar con 2, con 3, con 4 causas, no más. Que la gente nos asocie. Dímelas. Eso es algo que yo, por supuesto, tengo muy pensado, pero primero te diría que tiene que ser el producto de un gran debate de todo el panismo. Yo te diría que no hay nada más importante para la gente hoy que su economía familiar, cómo le ayudamos, más allá de un programa, no que estemos en contra de los mismos, sino más allá de un programa, cómo te ayudamos a ti a mejorar tu economía familiar. No hay nada más importante que la salud de las personas y no hay nada más importante que la seguridad de las personas. Te puedo casi asegurar que esos serían nuestros 3 ejes y sobre todo diciéndolo, mira, no se trata de venir aquí a decir que todo está mal sin ningún sustento, pero cuando hay sustento, pues más bien tiene que haber alguien enfrente defendiendo, pues claro. A ver, en seguridad, lo más importante. Tú, padre o madre de familia, que tienes una hija de 16 años, ¿qué es lo que más amas en esta vida? ¿Y cuántas familias han vivido tragedias horrorosas? Porque no hay seguridad en este país. Nos dicen, ya en una obra de teatro, Adela, kafkiana, que ha bajado la violencia. Lo que ha subido son los homicidios, pero la violencia, pues, ¿qué es un homicidio? Bueno, este fin de semana otra vez, homicidios, entonces, descabezados. El horror que acaba de pasar. En Chilpancingo, terrible. Porque les dijo, no me voy a asociar con usted. Ah, no. Y ver lo que hoy pasó, joven, con todo el entusiasmo que tenía, o ver lo que está pasando en Culiacán. Ah, pero nos dicen que el país está resuelto. Y haber visto que en Culiacán lo que respondieron las autoridades cuando se les preguntó, oiga, ¿cómo para cuándo calculan que ya podamos salir a las calles? Y que la respuesta, Adela, haya sido, pues cuando entre ellos se dejen de pelear. ¿Qué? Sí, y nos dicen que está resuelta quieran, ¿no? Cuando ellos se dejen de pelear. Y que nos digan que el país está resuelto en seguridad o en salud. Cuando pasamos de 20 millones de personas no cubiertas en un seguro popular que odian ellos el nombre porque lo asocian con quien lo quieran asociar. Más allá del nombre, era un sistema que funcionaba. Y hoy pasar... Precario, pero funciona. Pues había 20 millones extendidos, no puede haber ni uno. Pero que ahora pasemos a uno con 45 millones de personas sin cobertura de salud. Porque eso es un hecho, hasta ellos lo dicen, los números son de ellos. Y nos digan que ya rebasamos a Dinamarca. Imagínate la gente que nos esté escuchando que
Dios no quiera nunca tenga que ir a un hospital público, creer que va a ser tratada como en Dinamarca. A ver, Jorge, o sea, se les da mentir, que dices, se les da mentir. Fue el discurso de campaña, ¿no? Sí. De Xóchitl y de muchos candidatos a puestos de elección popular. Y pues no les funcionó, ganaron, arrasaron. Ahora la pregunta es, ¿no pueden seguir en la misma, no? Yo primero sí, yo no soy alguien que se compra y vamos a matarnos por desmentir que hayan arrasado. Por ellos votaron un 54% y por otra opción un 46%. Bueno, en la presidencia, ¿no? En la presidencia 60-40, que tampoco es 90-10, o sea. No, bueno, pero 20 millones más de votos son muchísimos. Mira, es justo lo que te decía. El PAN tiene que, para contestarte así en concreto, el PAN tiene que pasar de quejarse de los números de seguridad a decir que propones inseguridad. El PAN, por ejemplo, ¿qué propone? Que no sea un tema exclusivamente central. O sea, México es un país federado. Eso significa que hay 32 entidades federativas, cada uno con su titular del Poder Ejecutivo. Y además existen casi 2.500 municipios en donde cada alcalde o alcaldesa también tenía su propia policía. Que ha habido errores, que hay lugares de excepción que se tiene que centralizar, lo creemos. Pero cada vez disminuyen más el poder a las policías para cada vez concentrarlo más en la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional, Adela, que no confronta al crimen organizado. No lo hace. ¿Y cómo se quejan? Fíjate, nos atribuyen a nosotros haber desatado una guerra hace 18 años y nos siguen responsabilizando. A ellos ya poco les falta para seguir responsabilizando a Porfirio Díaz de lo que pasa en este país. Pues sí, pero ¿qué decía Felipe Calderón? Así lo digo tal cual. Que él tuvo sus luces, sus sombras, como cualquier otro individuo. ¿Qué decía él? A ver, claro que el tema de la inseguridad se tiene que combatir por sus causas raíz. Claro que es que los jóvenes tengan oportunidades. Sí, pero eso es a más largo plazo. Pues claro, pero él decía, pero ¿y hoy qué hago? O sea, en lo que hago, centros de deporte, aumento la economía. ¿Hoy qué hago? ¿Hoy los dejo que a sus anchas? O sea, se placen por todo el país y haya gobiernos de facto de ellos. Pues al crimen lo tienes que combatir. Si no, ¿para qué existe la fuerza pública? Yo no estoy siendo apologista de la violencia. Lo que pasa es que cuando en un gobierno hacen de un eslogan, una estrategia de seguridad, un eslogan que dice abrazos, no balazos, que en el fondo suena súper lindo y todo el mundo prefiere abrazos que balazos, pues sí, pero cuando en la práctica esos abrazos que ofreciste te los regresaron con balazos, sí. No lo tomaron como bandera de paz. Lo tomaron como plumilla levantada. Ah, abrazos de parte del gobierno. Entonces, a mis anchas en este país, pues, ¿qué es lo que pasa? Que dejas de gobernar en amplísimas zonas de este país. Ya no gobierna el Estado. Entonces, eso es por una hipercentralización de una guardia, no dejar que los gobernadores y gobernadoras también participen en esa tarea y entonces cada vez más generando una paz ficticia que no es más que una paz entre los grupos criminales. Y eso en donde la hay. Entonces, el PAN tiene que pasar, como te decía, a proponer, pero no vamos a dejar de decir nunca los números que son oficiales porque son la realidad. Porque ellos se dedican a mentir y nosotros tenemos que desmentir. Ahora, tú empiezas, háblame de tiempos, estás recorriendo el país, y viene el día de la elección. Sí, mira, ya estamos a menos de casi un mes. Sí. Un mes, 3 días, es el 10 de noviembre. Es una elección pues nacional, estamos pues los aspirantes Adrián y yo recorriendo el país, insisto, escuchando a la gente. Yo estoy mucho en esta lógica. Adela, vienen muchos debates. Déjame ponerte un ejemplo. Y además yo soy alguien que cree mucho en los debates. Y lo que opinemos, las mayorías, si yo estoy en una mayoría o no, es lo que va a hacer el PAN. Déjame ponerte un par de ejemplos. Hay muchas voces ya en el PAN que dicen tenemos que regresar a nuestras causas originales, tenemos que hablar de defender las cosas que antes defendíamos y que ahora pareciera que nos dan vergüenza. Claro, sí. Era muy claro y se desdibujó. Sí, ¿no? 100%. Hay muchísimas voces en el PAN, Adela, que piden que nosotros defendamos a muerte la vida, que defendamos a muerte la familia. Por ponerte un par de ejemplos. Hay muchas voces en el PAN que nos dicen tenemos que
avanzar. ¿Cómo defendemos hoy la vida? ¿Cómo defendemos hoy la familia sin que sea desde un punto de vista riguroso o ¿Te refieres, ultra? por ejemplo, a la despenalización del aborto? Por ejemplo. Son temas muy polémicos. Muy polémicos. ¿El PAN está a favor o en contra? Yo estoy seguro que va a haber un súper debate al respecto. Si a mí me preguntas mi opinión personal, la mía, que si fuera yo dirigente no la impondría. Yo lo que provocaría sería el debate. No debes. Claro, imagínate. Somos un partido de 300,000 personas. Mi opinión, por ejemplo, con respecto a la vida. Yo siempre voy a querer defender todas las vidas. Siempre. Porque creo que son seres indefensos. Esta es mi convicción. Pero en mi convicción ya no está el que ninguna mujer se vaya a la cárcel. No puede ser esa la solución. Son dos cosas distintas. O sea, una cosa es que tú quieras defender una vida y otra cosa es que quieras castigar a una mujer. Son dos cosas La distintas. despenalización de la marihuana, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. Y mira, y hay mucha asociación también generacional. Yo siento que hay cuadros jóvenes en el partido que dicen tenemos que ir avanzando en los temas. El problema es que en el PAN se ha ido perdiendo el debate. Antes las sesiones del Consejo llegaban a las 2 de la mañana y eran duras, Adela. Y te subías y te quedabas. Pedías de cenar porque se ponía muy... Eso era el PAN. Ok. Eso es lo que tiene que regresar. Otro ejemplo. ¿Vamos a seguir en una alianza con el PRI, con el PRD en algunos estados, o ya es momento de apostar por nosotros mismos? Eso no puede ser una línea de una dirigencia que llegue. Eso tiene que ser el producto de un debate hacia adentro, que digamos cuáles son los pros y los contras, y eso es algo que si yo llegara a ser dirigente haría mucho, Adela, ¿no? Sobre todo porque para mí el debate, lejos de que me acongoje o me preocupe o haga parecer que te quita liderazgo... No, se enriquece, al contrario. Claro, ¿no? yo creo que aumenta el liderazgo de una dirigencia que fomenta el debate real. Y esos son los retos que tenemos y estando unidos, Adela, que es mi máxima tarea, mantener unido al PAN. Hay voces que dicen que se están perdiendo las cosas. Yo, en lugar de actuar con soberbia, tengo que invitarlos a otro cafecito. Mire, don Manuel, mire, don Carlos, deme o denos por lo menos el beneficio de dudar. Queremos de que se van a hacer unidos las cosas distintas. Pues sí, de que existe toda la pretensión. Con esta unidad yo estoy seguro que el PAN puede irse muy para adelante y con mucha inteligencia y mucha convicción. Te agradezco mucho, Jorge, y Al te contrario, deseo a ti, mucha querida suerte. Adela. Estaremos en contacto. Te agradezco mucho a ti, a todo tu auditorio. Muchas gracias. Unir, renovar, ganar. Jorge Romero, presidente nacional.